Bienvenidos de nuevo a este rinconcito. Hoy, como veis, me he preparado una infusión de hinojo, anís y melisa. Viene muy relacionada con el tema que os voy a hablar hoy. Es algo muy personal, pero creo que puede que haya muchas personas que en este momento se sientan identificadas o tengan síntomas parecidos. Y es el motivo que me inició o que digamos me dio ese empujón a hablar sobre todo esto en redes sociales. Que aunque sé que a día de hoy hay muchos expertos hablando de ciertos temas de alimentación, vida saludable y demás, considero que es súper importante hablar desde el punto de vista del paciente, porque a veces nos podemos sentir un poco perdidos, incomprendidos y abrumados por ciertas cosas que nos estén pasando en la vida. Así que hoy coge tu taza de café porque vamos a tener una charla de por qué, qué fue lo que me pasó y qué hace que yo a día de hoy esté tan motivada con temas de salud y bienestar. Para empezar, he de decir que vengo de la rama de humanidades. Para nada he estudiado ciencias y todo lo que he aprendido ha sido en base a la experiencia y a investigación. Me gustaría sobre todo empezar a abarcar ese tema, pero pues no he tenido la posibilidad actualmente. Siempre me he visto como alguien más creativa y que no le iban a interesar esos temas hasta que la vida te pone delante algo y dices, bueno, pues quizás sí que debería empezar a investigar o estudiar, no solo, no por los demás, sino para mí misma, ¿no? Para ser siempre mi mejor versión, porque creo que es algo que nos mueve a todos, ¿no? Nuestro propósito de vida. Y al final, esto lo escuché hace poco en un reel de Instagram que decía que tú eres la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida, así que qué mejor que quererte, cuidarte y hacer todo por ti. Sabias palabras que creo que deberíamos empezar a aplicarnos. Voy a contar la historia un poco de forma cronológica para que podáis entenderlo mucho mejor y no os perdáis en el tiempo. Digamos que desde mi infancia yo ya tuve problemas respiratorios porque desde pequeña estuve ingresada por un encharcamiento de pulmón. Fue después de eso y de que recurría a pulmonías o neumonías constantes cuando mi madre decidió llevarme a un experto en tratamiento homeopático y empecé con homeopatía. Sé que este tema tiene bastante controversia por el tema de que puede ser efecto placebo o no. Yo era una niña y no sabía ni siquiera qué me estaban dando y he de decir que mejoró. Eso no quiere decir que me lo quitara porque más adelante, un poco más mayor, pues digamos con 10 años o cosas así, volví a tener un inicio. Pero sí que es verdad que el ponerme mala constantemente de todo lo referido al aparato respiratorio había disminuido. Todo fue bien hasta que un poco más mayorcita empecé con UTI, es decir, infecciones del tracto urinario, es decir, cistitis y cosas así. No tenía razón aparente y quizá yo lo achacaba un poco a los nervios de los exámenes y este tipo de cosas. Cuando iba al médico pues me decía porque por las relaciones sexuales, me daban pautas, pero no encontraba ningún origen aparente de estas infecciones. Luego ya sí un poco que empecé a relacionarlo con ciertas cosas, pero hasta ese entonces no tenía ni idea de por qué me pasaban y tan constantemente. Eso siguió y además con el tratamiento que recibía, me empezaron a aparecer síntomas de candidiasis. La cándida es un organismo que tenemos presente en nuestro cuerpo, pero que si hay una sobrepoblación, es decir, si aumenta la cantidad de microorganismos que tenemos de cándida, en este caso albicans, lo que hace es causar, por ejemplo, que lo podemos observar cuando sacamos la lengua y vemos una capa blanca, pues eso es cándida, o bien infecciones. La vagina
como pueden ser, se presenta en forma de hongos, puede oler mal, pica, pues eso todo también es por el uso excesivo de antibióticos o este tipo de cosas. Esto empezó a empeorar y apareció también ya más o menos a la de 16, 17 años, unos dolores de barriga persistentes cada vez que comía fuera los fines de semana. Me acuerdo salir con mi pareja, salir a cenar y al día siguiente estaba fatal de la barriga, con dolores, las deposiciones eran muy blandas, era algo muy raro, muy raro. Y además al par de días siempre me volvía una candidiasis. Era horrible, ya me estaba causando un impedimento en la vida diaria, porque estar con infecciones no es algo que se lleve bien, estás todo el rato pendiente de dónde hay un baño por si te surge una emergencia. Entonces decidí acudir al médico, en este caso al digestivo, por esos dolores que padecía cada vez que salía de casa, y además es que me bajaban las defensas y empecé a ponerme mucho más enferma de resfriados y de todo. La solución, no hizo falta ni siquiera diagnosticarme una prueba, porque era consciente que cada vez que comía fuera de casa comía queso en exceso. Es decir, era intolerante a la lactosa y no lo sabía. Y yo inconscientemente me estaba intoxicando a mí misma. ¿Qué pasa? En una primera fase era intolerante a la lactosa, pero podía comer pues queso curado de cabra, yogur, kéfir, todo lo que no fuera una leche, leche o queso blando o este tipo de cosas. Esto ya luego fue empeorando y tuve que ir dejando ciertos alimentos. Además notaba que cada vez que comía queso, aunque mi sistema digestivo lo tolerara, tenía enfermedades del tracto urinario. Así que lo tuve que quitar de mi dieta definitivamente. Parece que todo está solucionado hasta aquí, pero no, porque esto que voy a contar ahora es la época más difícil que he pasado en mi vida. Y es que resulta que comienzo mis estudios universitarios, digamos que me sumerjo en 15.000 tareas a la vez. Por entonces yo estaba terminando mi diplomatura, son 3 años y no tienes obligación de hacer prácticas, pero yo las pedí voluntarias, así que empecé unas prácticas. Luego también, aparte de eso, daba clases de inglés a niños, algunos conocidos, no muchos, pero daba clases de inglés. Entonces estaba combinando las prácticas laborales con la carrera, con clases particulares. Además, sacaba tiempo para ir al gimnasio. Y también otra cosa que hacía antes, pero que eso es lo primero que dejé, es en consultora de belleza para tener algo de dinero, pero que tuve que dejar porque no me daba la vida. Y por si pareciese poco, luego me apunté a un curso que era complementario a mi carrera los sábados por la tarde. Así que tenía, digamos, que una agenda bastante ajetreada por aquel entonces. Sin embargo, yo consideraba que estaba bien, no tenía ningún estrés. Y es que a veces podemos tener estrés, pero no ser conscientes de ello, que quizás es lo que me pasaba a mí. Llevaba una vida bastante bien, yo no sentía que fuera complicado, que llevara estrés, y es que además terminé todo con éxito. El problema surgió, y lo recuerdo justamente cómo fue la primera vez, que entrenando me mareé. Es verdad que las personas jóvenes, esto ya tendría 20 años yo, las personas jóvenes tenemos a veces una tensión más baja. Es normal, no todas, pero sí que puede pasar, porque esto ya se lo he preguntado a un experto. Entonces yo achacaba que como yo era una persona que tenía la tensión baja y a lo mejor pues hacía calor porque estábamos en verano ya o no sé, pues comenzaba como a desfallecer, ¿no? Me daban mareos. Nada, ese día pues regresé a casa, terminé el ejercicio, regresé a casa y nada. El caso es que empezó a ser más regular y además notaba falta de energía. Notaba una falta de energía brutal en los ejercicios. Yo no sabía qué me estaba pasando, pero es como si no tuviera la fuerza. O sea, está acostumbrada a
levantar un montón de peso para mi cuerpo, y es que de repente no podía. Y me chocaba la idea de cómo llevo tantos meses haciendo esto y ahora no puedo. Entonces pensé, bueno, quizás estoy cansada porque llevo un ritmo de vida bastante ajetreado. Pero luego descubrí que las cosas no estaban yendo bien. Un día llegué al trabajo y en medio del pasillo me volví a marear. Además, junto con ese mareo empezó una sensación de ardor en el estómago horrible. O sea, era como si tuviese fuego en la boca del estómago. Es algo indescriptible, hasta tal punto que me eché a llorar del dolor que pasaba. Fui directamente otra vez de nuevo al departamento donde trabajaba y llorando les pedí que me dejaran irme porque no podía aguantar más el dolor. A eso que me vine a recoger, vuelvo a casa y parece que se me va pasando, pero no como mucho. Mis ganas de comer habían ido de crecimiento. Al día siguiente, o no sé si fue al día siguiente o al par de días, intento coger el transporte público para ir, porque tenía carnet pero no tenía coche. Y resulta que lo mismo, me subo, me mareo y en medio del trayecto me tengo que bajar y que me vengan a buscar porque no puedo seguir. Ya me estaba preocupando bastante, pero intuí que es que estaba enferma y que no estaba en buenas condiciones porque, bueno, pues baja de defensa, falta de energía. No sé, algo que al principio piensas que no es tan grave. Luego mi padre se prestó para llevarme a trabajar y lo que hacía para poder ir a trabajar, porque ya esto se convirtió en algo recurrente, era tomar un inhibidor de náuseas. En este caso Motilium. Motilium. Sí. ¿Qué pasaba? Que sí, me las paliaba, pero no terminaba de paliar del todo, no me sentía bien después de las comidas y me sentía muy desganada por todo, no tenía fuerzas. Pues nada, a todo esto comenzaron las analíticas y las pruebas porque sabía que algo en mi cuerpo no iba bien. Analíticas de sangre, pruebas de heces, cita con el cardiólogo, endoscopia, colonoscopia, todo para saber qué es lo que me estaba pasando porque mi cuerpo cada vez iba a peor. Dejaba de comer, solo comía a mediodía porque no podía desayunar ni podía cenar. Cada vez estaba más débil, había perdido muchísimo peso, me mareaba, no podía estar sola. Esto siguió así y en las prueba que hacía estaba todo perfecto, Es verdad que en aquella época, por ejemplo, sí que me detectaron que la B12 la tenía un poquito baja, igual que la vitamina D. Y entonces lo que decidí en ese momento es recurrir a mi naturópata de confianza para ver si él encontraba una solución porque la medicina convencional no lo estaba haciendo. Yo por el momento intentaba comer lo mejor posible, cuidaba mi alimentación, pero mi cuerpo no respondía a ello, no quería, o sea, estaba en una muy mala época. Entonces voy con mi naturópata, me hace unos estudios, me manda una suplementación y parece ser que esas cosas que me estaba tomando, tanto vitamina B12 como vitamina D, como otras cosas, pues me ayudaron, digamos, a que pudiera hacer un poco mi día a día un poco mejor. A todo esto se suma que terminé las carreras, todo perfecto. En septiembre de ese año me voy de vacaciones a Fuerteventura y por desgracia paso las vacaciones en urgencias. Me estaba vomitando, me sentía súper decaída, terminé bebiendo en vez de un cóctel suero en esas vacaciones. La médica me dijo qué me pasaba, yo le expliqué un poco la situación, que no había encontrado nada y me dijo del pylori. Pero a mí me salía como que estaba limpia, que no tenía nada. Entonces es algo que
que ya me tenía desquiciada, estaba afectando hasta mi estado de ánimo porque no podía estar sola, estaba irritable, no podía comer, todo me dolía, incluso la espalda. Fui al fisio porque pensaba que tenía un síncope ya de cosas, que el dolor que tenía en la espalda me estaba traspasando el estómago y de verdad me mandó a hacer hipopresivos, pero es que al final eso, aunque me ayude, no arregla nada. Me habló, ahí empezó a hablar del ácido, que a lo mejor tenía ácido, cómo acostarme en la cama, y bueno, poco a poco con ciertos expertos me fueron ayudando, porque en sí la medicina tradicional, aunque me ofreciera alternativas para paliar mis síntomas, no me estaba ofreciendo una solución de raíz porque no estaba viendo el origen de esa enfermedad, no salía por ningún lado. Lo más normal que me mandaran, obviamente, y lo estarás pensando, para esa acidez, porque yo me levantaba con la garganta irritada, que a veces perdía hasta la voz, fue obviamente un protector de estómago, como el omeprazol, el cual me hacía cosquillas y me mandaron algo más fuerte como el esomeprazol. Lo estuve tomando, pero nada, o sea, es que no me hacía absolutamente nada y parecía que cada vez se me agravaban más los síntomas. Era horrible, yo ya no sabía qué hacer, incluso en diciembre de ese año me mareé bastante y ya no podía estar sola porque sentía que me iba. O sea, yo en casa me despertaba y ya tenía que haber alguien, no podía estar sola. Era horrible, o sea, de una persona que es totalmente independiente, realmente no puedes estar sola, no puedes coger el transporte público. Tienen que estar pendientes de mí cada 3x4 porque soy incapaz de mantenerme de pie. Y eso es algo que, quieras o no, pues te duele, y no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional, con lo cual creo que eso también agravaba mis síntomas, aunque sí que es verdad que el estar tranquila, el tomar mis suplementos, en hacer los ejercicios que me habían enviado ayudaba. El origen estaba ahí y desde que daba un paso en falso se empeoraba. Así pues, ya desesperada porque nadie me había podido dar una solución, estaba muy agradecida porque hay ciertos profesionales, como ya dije, que me estaban ayudando con el problema. Es más, el esomeprazol me dio alergia no excipiente y tuve que dejar de tomarlo porque sentía como que me dio se me cerró como la glotis y dejé de tomarlo directamente. Pasé a algo que es como un protector de estómago, pero que no usa los mismos métodos, sino es básicamente ácido hialurónico bebible para recubrir las paredes del estómago, y eso me estaba yendo mucho mejor. Dejé también las pastillas anticonceptivas, que probablemente me estaban quitando bastantes nutrientes de mi cuerpo porque llevaba mucho tiempo tomándolas. Hice pues algunos cambios en mi vida que me sirvieron, pero el problema persistía. Fue ahí entonces cuando decidí recurrir a otra clínica. En este caso la consulta fue online y lo dejo por aquí porque fue Regenera, también está activa en las redes sociales, y la chica que me atendió pues maravillosa, dio desde el primer momento con lo que yo tenía. Básicamente, por mucha colonoscopia y gastroscopia que me hubieran hecho, tenía pequeñas úlceras en el exófago y no se apreciaban en la cámara. Además, tengo demasiado bajos los niveles de ácido gástrico, con lo cual las digestiones tardaban mucho más en hacerse. El tema es que yo misma, tomando omeprazol, tomando todo, estaba inhibiendo todo eso, con lo cual la situación empeoraba, porque además el omeprazol o todos estos protectores de estómago te dañan la mucosa, ¿vale? Entonces mi mucosa estaba demasiado dañada, de ahí que también tuviera problemas de cándida, que fueron el primer indicador de que la cosa no andaba bien. Me hicieron unas preguntas, me mandaron unas pautas, una dieta, unos suplementos, y la cosa empezó a ir mucho mejor, muchísimo mejor. Ya podía comer tranquila. Además, una de las cosas fundamentales que me dijeron es que no comiera tanto entre horas porque no estaba dando a mi cuerpo tiempo de hacer las digestiones. Y esto se sonará mucho porque en personas que tenemos bajo peso y queremos ganar masa muscular, lo primero que nos dice es que coma a todas horas porque así comemos más. Eso es lo que hacía, pegarme
desayuno, media mañana, almuerzo, merienda, otra merienda y una cena todos los días para poder engordar. Todo por sentirme bien con mi físico. ¿Qué pasa? Que mi estómago estaba trabajando a tope y todo el ácido que, o sea, yo no era consciente de cómo se estaban dañando mis mucosas. Así que es importante a veces tener una vida saludable, pero todo en su justa medida y sobre todo conocernos y acudir a los profesionales adecuados. Entonces, después de esto todo comenzó a mejorar, seguimos, luego fuimos con la Cándida también, estuve haciendo dieta keto, estuve con una dieta muy estricta para desinflamar mi cuerpo, para que arreglar todo mi microbiota y al final me recuperé. He de decir que me recuperé en un 80%, pero la parte difícil, que es que no aumentaba de peso, cada vez perdía más porque no estaba comiendo, los mareos y la acidez habían marchado y era fantástico. Yo no me encontré tan feliz en mi vida hasta cuando terminé y mi cuerpo noté que ya como empezó a ser el mismo de antes. Fue maravilloso. A nivel personal, pues también ocurrieron algunas cosas porque al final te imposibilita, o sea, el tener una enfermedad cuando no sabes la causa y que no parece ser que no tiene solución y que además los médicos te dicen que vas a estar medicada toda tu vida, te imposibilita algunas áreas de tu vida, por ejemplo lo laboral, o sea, terminar una carrera y no poder desplazarte de tu casa es complicado. Eso también me movió un poco a emprender y hacer lo que estaba haciendo. Con lo cual no hay bueno ni malo, sino como se quiera ver, pero sí que te condiciona un poco la vida. Bueno, pues parecía ser que estaba todo arreglado, pero faltaba todavía el tema de los mareos. O sea, ya no me mareaba en casa, podía hacer vida normal, pero yo siempre he mareado en coche, en transporte público, en barco y lo que sea, menos en avión, he mareado en todos lados. ¿Qué pasa? Que con esto se me había grabado y no podía ir a ningún sitio porque me empezaba a doler la boca del estómago y me mareaba. Y claro, sitio en el que iba, o me tomaba una biodramina o atenta a las consecuencias. Entonces empecé a ver ahí que no todo era comida, que no todo era alimentación y que había una parte emocional que además mi madre me lo decía y yo siempre se lo negaba, que era todo el estrés que yo no sentía en aquel momento me estaba repercutiendo posteriormente. Y es algo que me he dado cuenta con el paso del tiempo, con los niveles de cortisol muy elevados, cuando cojo vacaciones disminuyen y me enfermo. Es una respuesta del cuerpo y es cuando noto que realmente sí tenía estrés, aunque no fuese notable para mí, ¿no? Decido hacer un crecimiento personal muy grande, empiezo a meditar, voy con profesionales que me ayudan a respirar, a vivir en el momento presente y ya se ha ido todo. Sí que es verdad que digamos que somos nuestros propios sanadores, que a día de hoy sigo teniendo momentos. Cuando me estreso mucho, me sigue doliendo la boca del estómago y siento unas ligeras náuseas. Soy consciente de que no voy a vomitar, pero es el recordatorio de mi cuerpo de decir para. El peso también, mi peso fluctúa mucho y con todo esto, porque en esta última etapa de mi vida el trabajo también me ha dado mucho estrés y ansiedad, cosa que yo no reconocía hasta que ya empiezas a tener problemas de salud y hay comportamientos que no son normales, como por ejemplo alterarme cuando suena un móvil que es igual que el de la empresa. Yo era inconsciente que me dijeron eso es ansiedad, o sea, una psicóloga me dijo eso es ansiedad. Todas esas cosas que de normal podemos pasar por alto nos están afectando la salud y es ahí cuando yo decido abrir esto, ¿no? Es decir, empiezo con el TikTok no solo por enseñarle a otras personas que está bien cuidarse y prestarse atención a ellos mismos y dedicarse tiempo, sino también como un medio para yo misma poder hacerlo.
porque es como que encuentro las ganas y la motivación de hacerlo, de estar bien. Ya de por sí lo tengo, pero el enseñárselo a otras personas aún hace que me dé más ganas de poder hacerlo, compartirlo y que todos se nutran de las experiencias. Yo también espero que me escribáis muchísimos comentarios y que me dejéis vuestras experiencias, porque al final esto es como una comunidad en la que todos aprendemos de todos. Quizás no todos seamos expertos, quizás sí, algún experto puede aparecer. Pretendo traer a alguna persona experta en ciertos temas que hable para tener preguntas y respuestas. También el descubrir nuevas cosas. Yo, por ejemplo, os los voy a enseñar aquí. Tengo muchísimos libros porque después de esto leo de todo, de Ayurveda, de medicina china, cómo hacer la compra, diccionario de plantas medicinales porque me encantan las hierbas, tengo un huerto, me encanta pasar tiempo en la naturaleza, todas estas actividades que en un principio ya descartaba porque estaba muy centrada en estudio físico y dinero, que estaba perdiendo la vida en cosas materiales y no en mi cuerpo, en mi bienestar, en desarrollar mi espiritualidad. También estuve con una coach que me ayudó bastante y en todas estas cosas que creo que podemos nutrirnos uno de los otros y hacer una comunidad muy bonita, que es lo que pretendo. Espero que esta historia te haya servido, que te dé ese ánimo para cuidarte, para saber que todo está bien. En este caso, esta experiencia, aunque parece mala y desagradable, me dio muchas cosas buenas, como ya digo, un emprendimiento, una forma de pensar distinta, descubrir profesionales magníficos que a día de hoy me acompañan y me enseñan a ser la persona que soy ahora. Me da muchas herramientas y estoy totalmente agradecida porque si eso no hubiese pasado, quizás yo ahora mismo no estaría enfrente de una cámara enseñándote esto. Así que lo primero es agradecer por muy mal que nos encontremos y espero que este lugar te dé las respuestas que estás buscando. Así que, bien estamos.